Bienvenidos a un nuevo video de fotogrametría. El profesor es el ingeniero Carlos Luis Lapa Zárate. Los integrantes del grupo son Daniel Carcaja Asto, David Príncipe Acevedo, Eric Quispe Ocampo, Junior Pérez Palomino y María Sánchez Arana. Vamos a dar pase a nuestro compañero Eric para que nos empiece con la exposición del capítulo 1. Bueno, comenzando con el capítulo 1 del libro, vamos a hablar sobre la geodesia. Desde tiempos antiguos se decía que la Tierra era de forma redonda o esférica. Sin embargo, con el pasar del tiempo, los que han estudiado este tema se han metido a fondo y sacaron la conclusión que la Tierra en sí no es esférica, no es redonda, sino es de forma geoide. Es entonces donde sale el término geodesia. Entonces, ¿qué es la geodesia? La geodesia es la ciencia que tiene como objetivo el estudio de determinación de la forma y dimensiones de la Tierra, su campo gravitatorio y sus variaciones temporales. Hay que tener en cuenta de que, como bien dice acá, tiene como objetivo el estudio y determinación de la forma y dimensiones de la Tierra. Podemos decir que la Tierra en sí nunca ha sido ni será la misma forma siempre. Es decir, la Tierra siempre va a estar en constante cambio, como ya ha estado pasando desde su creación. Entonces, quien se encarga de estudiar todos esos cambios, dimensiones o lo que pasa en su forma de la Tierra es la geodesia. La geodesia se divide en dos ramas: en geodesia superior o geodesia y geodesia práctica o topográfica. La geodesia superior es la geodesia que trata de determinar, estudiar, representar la Tierra en términos globales, en su totalidad, la Tierra en sí. Y la geodesia práctica o topográfica es la parte de la geodesia que estudia, representa, determina porciones menores, regiones o algo concreto, un lugar concreto, donde la superficie puede ser considerada plana. Si nos basamos en el estudio de la Tierra, según un concepto matemático, la geodesia estudia tanto la forma como las dimensiones de la Tierra. Sin embargo, también se estudian, según la definición del concepto geodesia, el campo gravitatorio y sus variaciones temporales. Estos dos últimos conceptos entrarían dentro del campo de la física. Y este término, física, hace división de la geodesia en dos tipos: en geodesia física y geodesia matemática. La geodesia física tiene que ver con el campo gravitatorio. Entonces, la geodesia física estudia al campo gravitatorio de la Tierra por hipótesis de modelos de distribución de masas dentro de la Tierra o midiendo la gravedad de la superficie. Y la geodesia matemática estudia o tiene que ver con la figura de la Tierra. Entonces, estudia la figura de la Tierra mediante la determinación de coordenadas de puntos situados sobre la superficie terrestre bajo un sistema de referencias fijo y válido para toda la Tierra. Entonces, en el gráfico siguiente podemos apreciar al geoide como figura que precisa la forma de la Tierra. Este es el gráfico del geoide. Y este es del elipsoide como figura que define la forma de la Tierra. Podemos apreciar que son conceptos, son imágenes muy diferentes. Y más adelante se va a hablar sobre una relación que existen entre ellas y que una depende de la otra para su definición o lo que sea. Ramas de la geodesia. La geodesia se divide en tres ramas: en astronomía geodésica,
en geodesia geométrica y en geodesia dinámica. La determinación de coordenadas geográficas de puntos y azimutes de ciertas direcciones por métodos astronómicos independientes de cualquier hipótesis de forma de la Tierra. Geodesia geométrica. Los datos de observación están constituidos por las medidas de ángulos y distancias de superficie terrestre. El conocimiento de la geométrica del elipsoide de revolución es fundamental. Y la geodesia dinámica, que está dedicada a la determinación de variaciones en las posiciones de las coordenadas de los puntos producidas de forma temporal, secular, periódica o de naturaleza brusca, que pueden ocurrir globalmente, localmente y regionalmente. División de la geodesia. La geodesia se divide en tres categorías: geodesia global, geodesia regional y geodesia topográfica. Geodesia global, como su mismo nombre lo dice, global, es practicada internacionalmente a nivel global y coordinada para toda la Tierra. Esta geodesia global, es decir, este término lo utiliza prácticamente todo el mundo, ¿ya? Y la geodesia regional es practicada por cada país, por cada región, independiente de las demás, con el fin de resolver problemas planteados por la cartografía y la geografía pertenecientes a cualquiera de esas naciones. Y la geodesia topográfica, que trata de precisar detalles de una superficie de pequeñas dimensiones, considerando esta superficie plana o esférica según sus dimensiones. Objetivos de la geodesia: establecer y mantener redes de control tridimensionales, nacionales y globales, teniendo en cuenta los movimientos de las placas tectónicas. En las siguientes imágenes podemos apreciar la red geodésica nacional, que en este caso es el país de España, la red geodésica europea y la red geodésica global. Segundo objetivo es la medición y representación de fenómenos geofísicos, tales como las mareas terrestres, movimientos de los polos y de la corteza. Aquí podemos apreciar una imagen del movimiento del polo. Y el tercer objetivo es la determinación del campo gravitatorio y sus variaciones temporales, obteniendo datos que determinan la figura del geoide. En el gráfico se puede apreciar al geoide Eigen CG01C y nos podemos dar cuenta que en sí el geoide no es círculo, no es un círculo, no es una esfera, sino es en sí diferente estos dos términos. Geodesia física. Como dato tenemos que el 70.80% de la Tierra está cubierta por mares y océanos, en pocas palabras por agua. Dice, la superficie por excelencia para medir altitudes es el nivel medio del mar. La mejor aproximación a la forma de la Tierra es el nivel medio del mar. Es por eso que este nivel depende de las irregularidades del campo gravitatorio y la superficie gravitatoria equipotencial. Entonces, ¿cómo conocer la forma real de la Tierra para aproximarse? Es por el nivel medio del mar. Teniendo este término, podemos definir a geoide de la siguiente manera. Geoide sería una superficie gravimétrica equipotencial que más se acerca al nivel medio del mar y su continuación por debajo de los continentes. Entonces, geoide sería la superficie del equilibrio de las masas oceánicas sometidas a la acción gravitatoria y a la de la fuerza centrífuga ocasionada por rotación y traslación del planeta, de manera que la dirección de la gravedad es perpendicular a todos los lugares. Bueno,
El geoide es el lugar geométrico de los puntos que se encuentran en equilibrio bajo la acción de las siguientes fuerzas. La fuerza de atracción gravitatoria del resto de los puntos de la superficie del mismo, del geoide, las fuerzas de atracción gravitatoria del resto de los astros del sistema solar y la fuerza centrífuga debida al movimiento de rotación de la Tierra. En el gráfico se puede apreciar a la superficie terrestre y al geoide en el diagrama. La determinación del geoide se puede realizar por dos métodos. Para determinar la forma del geoide hay dos métodos, método clásico y métodos actuales. En los métodos clásicos tenemos a los gravímetros. ¿Qué son los gravímetros? Los gravímetros son instrumentos utilizados para medir la gravitación terrestre, la gravitación y aceleración gravitacional terrestre. Y en los métodos actuales tenemos a los satélites. Satélites que observan señales de elementos que no están ligados directamente con la Tierra. Un ejemplo de estos satélites es el GRACE y GOES. ¿Qué son estos dos? Para empezar, GOES significa el campo de gravedad y el explorador de circulación oceánica en estado estable, mientras que GRACE significa el experimento de recuperación y clima de gravedad. Estas dos son dos misiones de gravedad definidas por la Agencia Espacial Europea y la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. El objetivo principal de GOES es una determinación de alta presión y alta resolución de la parte constante del campo de gravedad de la Tierra, hasta longitudes de onda de menos de 200 kilómetros. Y la misión de GRACE es apuntar las longitudes de onda de hasta 400 kilómetros, y también se enfoca en monitorear los cambios en el campo de gravedad de la Tierra. Geodesia matemática. Se estudia la figura de la Tierra mediante la determinación de coordenadas de puntos situados sobre las superficies terrestres, bajo un sistema de referencia fijo y válido para toda la Tierra. Sus características de esta geodesia matemática son: uno, que mide ángulos y distancias sobre la superficie terrestre, toma como superficie de referencia modelos matemáticos y determina los parámetros de dichos modelos. Cuando se realizan cálculos de posición, distancias, etc., se requiere que esos cálculos se efectúen sobre una superficie que responda a una ley. El problema es que la geodesia no cuenta con leyes, no responde a leyes matemáticas. Entonces, para hallar la forma de la geodesia o hallar cálculos de posición, distancia, lo que sea del geoide, este tiene que adaptarse arbitrariamente a otro cuerpo geométrico similar o que se asemeje al geoide, y que, claro, que adopte su forma. Y uno de estos cuerpos, o el único, se podría decir que es el elipsoide. ¿Qué es el elipsoide? Es el cuerpo geométrico que se ajusta más a la forma de la Tierra. Y en este sí se pueden efectuar cálculos matemáticos, ya sean como los angulares, de posición, distancia, etc. Un elipsoide de revolución es un elipsoide al que se le hace girar sobre su eje menor y genera un cuerpo con superficie. Existen dos tipos de elipsoides: elipsoides globales y elipsoides locales. Los globales son aquellos que se aproximan a la forma de toda la Tierra. Se fuerzan para que coincidan con los ejes de inercia de la Tierra. Y los elipsoides locales se ajustan a una zona
concreta de la Tierra. En el gráfico se puede apreciar un diagrama donde se puede ver el geoide, el elipsoide local y el global. Bien, los parámetros de un elipsoide de revolución global están mostrados en la siguiente figura, en acá. Acá podemos apreciar F, también podemos apreciar A y verticalmente B. Pero ¿qué significa cada una de estas? La letra A significa el semieje mayor. Si nos damos cuenta, está paralelo al ecuador. Es la longitud del centro de masas de la Tierra hasta la superficie terrestre medida por el ecuador. Y el semieje menor, que es la letra B, es la longitud desde el centro de masas de la Tierra hasta uno de los polos. Mientras que F es el factor de aplanamiento, y este es la relación que existe entre la magnitud del eje mayor y el eje menor. Entonces, para calcular los parámetros de este, existe la siguiente fórmula: F igual a 1 menos la división de B entre A. Entonces, factor de aplanamiento sería igual a 1 menos la división del semieje menor polar dividido entre el semieje mayor ecuatorial. Este valor suele ser muy pequeño para lo que se le da un valor inverso. Entonces sería que alfa sería igual a 1 dividido entre el factor de aplanamiento. Relación entre el geoide y el elipsoide, lo que se hablaba en la diapositiva número 2 o 3 si más no me equivoco. La distancia entre el elipsoide y el geoide en una localización concreta se llama ondulación del geoide en ese punto. Entonces tenemos la siguiente fórmula: n igual a h minúscula menos h mayúscula, donde n mayúscula es la ondulación del geoide, h minúscula la altura o cota elipsoidal y h mayúscula la altura sobre el geoide o cota ortométrica. Bien, en este gráfico podemos apreciar al terreno, al geoide, al elipsoide, a la ondulación del geoide, la altura o cota elipsoidal y la altura sobre el geoide o cota ortométrica. Dependiendo de dónde es esa distancia, es positiva o negativa. Si el elipsoide está debajo o encima del geoide, se puede decir si es positivo o negativo, y el valor varía espacialmente. Bien, el sistema de medida GPS nos da unas coordenadas referidas al WGS84, por lo tanto la cota que mide es una cota elipsoidal. ¿Qué es una cota elipsoidal? La cota elipsoidal es la distancia medida entre un punto y la perpendicular al elipsoide. Entonces, sin embargo, las cotas que se miden al hacer una nivelación geométrica son las cotas ortométricas. Y una cota ortométrica es la distancia medida en dirección de la gravedad existente entre un punto y el geoide, siendo estas cotas las que aparecen en toda la cartografía oficial. En esta manera se hace una medición con GPS. Las cotas medidas habrá que transformarlas a ortométricas. Entonces las cotas elipsoidales se transforman a ortométricas, sumando o restando la ondulación del geoide dependiendo de qué lugar estamos. Para este cálculo es útil un programa de aplicaciones geodésicas del IGN2, tal y como se puede observar en la siguiente figura.
Al introducir coordenadas de puntos, estas nos van a devolver valores de la ondulación en esa misma localización geográfica. Vamos a hablar lo que viene a ser los sistemas de referencia. ¿Qué son los sistemas de referencia? Conocemos que los sistemas de referencia consisten en un conjunto de modelos necesarios para la descripción de posiciones y movimientos de cuerpos celestes, donde aquí está incluida la Tierra, que son sistemas celestes, o de cuerpos sobre la Tierra, que son sistemas terrestres. Tenemos los sistemas de referencia celestes, el CRS3, que son sistemas cuasi inerciales. Esto respecto a los cuales referimos las posiciones de los objetos celestes. Por ejemplo, tenemos las estrellas. La dirección del eje de rotación terrestre permanece aproximadamente constante respecto a tales objetos y permite definir el sistema de referencia. Como podemos visualizar en la imagen, tenemos su plano fundamental, que es el ecuador. El eje Z se sitúa en la dirección del eje de rotación terrestre. El eje X en la dirección del punto Aries, ¿no? Y el eje Y aquí está formando un triedro directo con los demás anteriores. Y su origen, lo que viene a ser el centro de la masa de la Tierra. Ahora seguimos con los sistemas de referencias terrestres, el TRS4. Estos son sistemas ligados a la Tierra y giran conjuntamente con ella. Son no inerciales. Su plano fundamental viene a ser el ecuador. Y tal como podemos ver en la imagen, en la siguiente imagen que tenemos aquí, el eje Z está en la dirección de eje de rotación terrestre. El X en la dirección de la intersección de meridiano de Greenwich con el ecuador. Y el Y también está formando un triedro directo con las anteriores, ¿no? Y el origen viene a ser el centro de masas de la Tierra. Bueno, seguimos. Ahora conocemos lo que viene a ser los marcos de referencia. Un marco de referencia es la materialización de un sistema de referencia. El marco de referencia está constituido por el conjunto de coordenadas de los puntos de definición. Las técnicas aplicadas en las observaciones de los mismos y los métodos de cálculos con los que se obtienen coordenadas, ¿no? Como podemos visualizar en la imagen que nos muestran aquí en la pantalla, tenemos que cada sistema de referencia tiene sus correspondientes marcos asociados, pero en algunos casos un mismo punto puede servir de marco para sistemas de referencia diferentes, ¿no? Sistemas diferentes. Como podemos ver en esta imagen pequeña, que es un vértice geodésico perteneciente a un marco de referencia. Ahora, en esta imagen que vemos aquí, también es un vértice geodésico con coordenadas en dos sistemas de referencia, como explicamos, ¿no? Ahora pasamos a los sistemas de referencias terrestres. Empezamos con el sistema de referencia European Datum 1950 ED50, donde aquí procede la compensación de redes geodésicas que los Estados Unidos realizaron en esta fecha para tener cartografía unificada de todos los países aliados después de la Segunda Guerra Mundial. Donde aquí se adoptó el elipsoide de Hayward, o también internacionalmente de 1924, ¿no? El punto de origen
es un punto astronómico fundamental sobre el que ir transportando las posiciones calculadas del resto de puntos que conformaron el marco. Fue como podemos ver en esta imagen aquí, fue así. Este es un punto astronómico fundamental, ¿no? Ahora, tenemos en la siguiente imagen, que viene a ser esta imagen, que es un sistema que está adaptado a Europa, por tanto es un sistema de referencia local. Su elipsoide, tal como se muestra en la imagen, podemos ver que está desplazado unos 230 metros respecto al centro de la masa de la Tierra también. Ahora esta imagen es un sistema de sistema L50, como hemos explicado, y con respecto a un sistema. Buen día, ingeniero. Buen día, compañeros. En esta ocasión me tocó exponer sobre las proyecciones cartográficas. Bueno, mi nombre es David Joel Príncipe Acevedo y doy comienzo a esta exposición. Para poder empezar, tengo que definir lo que es una proyección cartográfica. Bueno, una proyección cartográfica es una correspondencia bionívoca entre los puntos de la superficie terrestre y los puntos de un plano llamado plano de proyección. Bueno, como en la imagen podemos observar, tenemos lo que es una vista en plano normal, en plana transversal, una plana oblicua, una cilíndrica normal, una cilíndrica transversal, una cilíndrica oblicua, una cónica normal, una cónica transversal y una cónica oblicua, de las cuales nosotros vamos a extraer una porción del corte de trazo para poder uno entender este tipo de proyecciones. Bueno, en la explicación que voy a seguir dando, vamos un poco a entender este punto. Para empezar, tenemos tipos de proyecciones, de las cuales vamos a ir definiendo, en este caso, por las propiedades que ellos tienen. Bueno, como número uno tenemos por las propiedades que conservan. Algunos conservan los ángulos, otros las distancias. Por ejemplo, tenemos en este ejemplo, un cilindro tangente, un cono tangente, un plano tangente, un plano secante, un cono secante y un cilindro secante, de las cuales esto se va a venir a base de un tipo de ángulos, un tipo de distancias, en este caso, que vienen a ser de punto a punto, como vemos en cada imagen. Por ejemplo, en el cono tangente del punto medio del triángulo hacia el punto, ya sea izquierdo o derecho, podemos adquirir un tipo de distancia, de las cuales eso va a ser usado para nuestra catalogación. Como segundo tipo de proyección tenemos que es por la superficie auxiliar con la que se realiza la proyección. Tenemos tipo cono, tipo plano, tipo cilindro. En la primera explicación que les di, ahí uno puede observar un poco más detallado cada punto. En este aspecto yo le explico. En el tipo cono trata de dar forma a la superficie terrestre en forma de un cono para así mostrarlo en lo que es un círculo de las cuales se va a extraer de esa forma cada territorio que se pueda observar exteriormente del planeta. En el tipo plano también tenemos como el mismo nombre lo da, es un tipo de proyección en 2D, de las cuales se basa de plano de esquina a esquina. En lo que es cilindro, se trata de dar a conocer cómo es el aspecto de la Tierra a nivel como una circunferencia. Es parecido a lo que es el cono, pero ¿qué es la diferencia? Que esto ya no viene a ser algo circular, sino viene a ser como si nos estuvieran dando un papiro o cualquier tipo de hoja, de las cuales solamente vamos a desdoblar, y en esa proyección que nos brinda el tipo cilindro es la más usada, a igual que el plano.
Lo que es tipo de proyección tangencia de superficie auxiliar, la tangencia puede hacerse por un meridiano, por un paralelo o por los polos. Tenemos lo que es ahí por la normal, por la oblicua y la transversa. Por el punto desde que el que se proyecta. Bueno, este puede estar en el interior de la esfera, en su superficie o alejado de la misma. Tenemos ahí la imagen que nos puede mostrar ortográfica, escenográfica, estereográfica y genómica. Proyección UTM. Queremos definir la proyección UTM. La proyección UTM es una proyección cilíndrica en la que el eje del cilindro está en el plano ecuatorial y el cilindro es tangente a un meridiano llamado meridiano origen. El meridiano podemos verlo ahí en la imagen que está pasando justamente en este caso viene a ser el meridiano central. Nos está describiendo ahí que está pasando. En la imagen podemos contemplar, ¿no?, lo que es el eje, el centro y el meridiano que se va a regir por la parte del ecuador, que justo está en el paso transversal, ¿no?, de este país. Tenemos la proyección UTM, se extienden por escalas, tenemos los tipos de escalas ahí, un meridiano central. Tenemos ahí los máximos y mínimos que vamos a ir manejando, tenemos ahí en la imagen los datos que nos podemos estar observando. En la parte también la deformación lineal va a ir obteniendo diferentes tipos de catalogación. Siempre la escala exacta, por ejemplo, en la segunda proyección va a ir junto con la escala tipo escala. En cambio, en la primera proyección va la escala estática en contra de la escala exacta. Pasamos a lo que son coordenadas UTM. Coordenadas UTM. El origen de las coordenadas UTM El origen de coordenadas del sistema es distinto para cada uso, situándose en el punto de intersección del meridiano central de cada uno de ellos con el ecuador. Ahí podemos ver el tipo de coordenadas de las cuales se va a usar. Tanto se va a elegir, se va a categorizar mediante lo que son números en este tipo de coordenadas. La duplicidad de coordenadas entre extremos de dos usos consecutivos. En el meridiano límite de dos usos existe siempre una duplicidad de coordenadas. En el caso de la duplicidad los organismos públicos exige duplicidad de cartográfica para referenciar todo el proyecto a ambos usos. Bueno, acá tenemos un ejemplo de las cuales tenemos el ejemplo del uso 30 y del uso 29, que prácticamente vienen a enfocar algo similar cada uno de ellos. Bueno, le agradezco el tiempo que me han proporcionado para poder exponer y estaría cediendo la explicación o finalizar toda esta explicación de parte mía. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias por su atención.